Lo primero que surgió entre nosotros en el Consejo fue preguntarles a ustedes, trasladarles esta cuestión. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales lecciones que deberíamos aprender a partir de esta pandemia? La venimos transcurriendo desde el año pasado, cada uno de ustedes seguramente de manera particular y también comunitaria y profesional. No sé si quiere empezar Marita o Federico o Fabián. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Gracias, por la Marita. invitación y por dejarme participar. Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que como afectó todos los planos, en todos los planos hemos aprendido muchas cosas y revalorizado bastantes cosas. En primer lugar, yo diría que lo primero que me viene hacia la mente es el tema de las relaciones familiares y sociales, del valor que tienen para nosotros los humanos y la necesidad que tenemos todos de estar con los seres queridos y de vivir en comunidad. También quisiera destacar mucho una revalorización que se produjo de los maestros, digamos, y de todos aquellos que prestan servicios asistenciales también a los demás, dentro de lo que son las profesiones. También una cosa que hemos aprendido y que me afecta mucho y que nosotros tenemos que pensar es que mostró también en mayor las grandes desigualdades que hay. Las puso más en evidencia todavía en la pandemia. Y esto se vio en todos los planos, en cuanto a la pobreza en general y en educación, donde nosotros hemos hecho bastantes trabajos en Voices, lo vimos con mucha claridad. Las diferencias en el acceso a la tecnología, además de la pobreza estructural que ya todos conocemos y las implicancias que ha tenido en los más carenciados. Y otra de las grandes lecciones es que nosotros no podemos resolver los problemas solos, sino que los problemas solo los podemos resolver en conjunto. Y esto trasciende a nuestra propia comunidad y llega, digamos, a un mensaje más global, que temas como la pandemia, como tantos otros que están aquejando al mundo, solo pueden tener soluciones globales y que necesitamos aprender a trabajar mejor juntos. En la Argentina marcadamente, pero en el mundo en general. Esta pandemia puso en evidencia que esto no se está dando en forma adecuada, que las respuestas conjuntas han sido muy pobres. Eso es lo que yo quería decir. Marita, siempre nos expresan con claridad tus apreciaciones. No sé si Fabián quiere tomar el tema o Federico. ¿Qué aprendimos durante la pandemia? ¿Qué aprendieron ustedes como personas? ¿Cómo lo transitaron como profesionales? Sí. ¿Querés decir vos, Fabián? O... No, no, por favor. ¿Ah? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Un placer, un honor estar acá. Gracias por la invitación también a la revista Criterio. A ver, las lecciones, ¿no? Primero, Virginia, para contarte, la lección aprendida a nivel personal es cómo incrementar la paciencia de un padre de 3 criaturas de menos de 12 años que me llevaron a un extremo. Creo que esa fue mi gran lección de por vida, y que el amor es paciente. Pero después, ahora, yéndonos a un plano un poco más profesional, ¿sí? Por lo menos me gustaría, más allá de lo que dijo Marita, ¿no? Que comparto, sí quiero hablar de lo que me compete como persona de medios, de un medio digital. Me parece que la gran lección de esta pandemia es el reconocimiento y la aceptación de que existe un continente digital. ¿Sí? Me parece que esto que estamos haciendo nosotros ahora es la gran lección de la pandemia, cuando antes, por decir esto, eras un loco, un innovador que no servía para nada, que nadie lo va a hacer, que la tecnología no existe, que no estamos adaptados, que no podemos, como un cúmulo de
de razones que obviamente es un cambio cultural, ¿no? Como buen cambio cultural, cuando irrumpe una tecnología, todos la vamos a rechazar de algún modo, no está en nuestro sistema incorporar eso. Y la verdad que cuando la tecnología toca fibras sensibles, como es el relacionamiento humano, como es el cambio a veces, no digo de la esencia del ser humano, pero sí de su accidente, ¿sí? Pues, me parece que la pandemia lo único que hizo fue confirmar para todavía los agnósticos del mundo digital que es un mundo que hay que explorar. Si, cuando José María presentaba el título, ¿no?, de esta charla, que decía la iglesia post pandemia, por adentro yo pensaba, la iglesia todavía no, hay que pensarla en la prepandemia. O sea, vino un mundo digital prepandemia y después la post-pandemia aceleró un poquito esto, pero sí es verdad que ya contestándolo más como una lección aprendida para lo que es también el mundo de la iglesia y transfiriéndolo a algo mayor, siempre tomo lo digital, me gusta esta comparación del continente, porque cuando el europeo llega a América, ¿sí? Era difícil tomar una decisión, ¿sí? No todos venían a América. El que venía a América estaba loco, era un mercenario, pirata, el otro tenía ganas bueno, y no sé, vayan a explorar, ¿sí? Ahora, cuando se empezó a tomar a América en serio, más allá del crecimiento que los mismos pueblos americanos puedan tener o los hijos de colonizadores, empezó a desarrollarse América también. Un poco esa es para mí la lección de esta post-pandemia. Hay un continente digital que tiene que ser conquistado y que nos ha conquistado. Entonces, los primeros colonizadores, ¿sí?, pongámosle Amazon, Google, el nombre que querramos, son los que hoy están dominando este continente. Digo, hasta que nosotros mandemos nuevos colonizadores o hasta que tengamos en cuenta la importancia que tiene este continente y se imponga, ahí es donde uno puede empezar a marcar la diferencia. Pero para mí esa es la gran lección, ¿sí? El mundo entendió que con lo digital ya no es una islita perdida en el Atlántico, es un continente, se puede conquistar y tiene sus propias reglas. Si no aprendemos las reglas, también vamos a vivir como parias en este mundo. Y esto es para mí el mayor aprendizaje, con lo bueno y lo malo que trae este nuevo continente digital. Seguramente como papá te habrás enriquecido un montón, pero también como profesional, porque estamos también, como decía el Papa, ¿no?, en una misma barca también en esto profesionalmente. Padre Fabián, ¿vos qué pensás de esto? ¿Qué aprendimos? Vos estás con tu parroquia, con tus fieles. ¿Qué podés decirnos desde ahí? A ver, me voy a apoyar en algo de lo que dijo Federico, el tema de, bueno, un aprendizaje que podría decir sí o sí es que no se puede, este mundo digital o como lo queramos llamar, nos ha llevado a que no podemos improvisar, ¿no? La no improvisación, que por ahí es algo está muy instalado en el ADN argentino, ¿no?, de ensayar permanentemente o improvisar, mejor dicho, algunas cuestiones, ha quedado demostrado que no sirve demasiado porque no es prudente, ¿no?, tampoco para la relación con los demás. En lo que respecta a la vida parroquial, por ahí lo de la pospandemia o pandemia, yo creo que es un concepto como el que planteó recién, creo que fue Federico que lo decía. La Iglesia, para ser honestos, la Iglesia desde hace bastante, ¿no? Benedicto XVI, perdón, planteaba ya que los nuevos medios de comunicación están generando un nuevo modo de aprender y de pensar. Y esto lo decía en el 2009, 2010, 2011, en el mensaje a los comunicadores. Con lo cual, estas cuestiones fueron dichas y fueron trabajadas, y yo creo que se viene reflexionando, pero para ser honesto, en la práctica, en la formación
sacerdotal, y me animaría a decir, por lo tanto, también de los obispos, etcétera, no es una capacitación que se haya tenido demasiado habituado. Entonces, ¿qué desafío queda después de la pandemia o durante la pandemia? Que es necesario ingresar en este continente digital, ¿no? Como planteaba recién. En uno de los cursos que yo tenía en la facultad, donde justamente trabajamos sobre esto, y con esto cierro, yo citaba una escena de una película sobre el descubrimiento de América, en la que trabaja Gerard Depardieu, no me acuerdo ahora el título de la película, pero hay una escena muy particular donde se produce toda una serie de destrucción de una de las reducciones en donde estaba Colón, y Colón tenía una especie de secretario, por llamarlo así, de alguna manera, que lo que hacía era llevarlo a las distintas comunidades y hacer de intérprete, ¿no? Para que pudiera comunicarse con el resto de las comunidades. Y este, que era de extrema confianza y que participaba muchísimo, se termina yendo. Y entonces Colón le dice, pero ¿por qué te vas vos también? Dice, porque yo supe entender tu lenguaje y vos nunca trataste de interpretar el mío. ¿Por qué citaba esa escena? Porque precisamente si no aprendemos este lenguaje, si no aprendemos esta forma de comunicación, si no la incorporamos a nuestro modo de enseñar, de aprender, de pensar, me parece que hay una tarea fundamental en la evangelización que nos va a quedar sin respuesta. Para no perdernos, que ya que lo tenemos al sacerdote adelante, ¿qué pasó con los sacramentos durante la pandemia y cómo arribamos ahora a este proceso ya casi ojalá, bien post-pandémico? Porque me acuerdo el año pasado había muchos intríngulis con este tema, más allá de que se suspendieron, por supuesto, las reuniones presenciales. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con un bautismo? ¿Qué pasaba con la confesión? ¿Cómo fuiste resolviendo vos esos temas? Bueno, obviamente, para ser honesto, todos quedamos como perplejos, ni bien aparece el primer decreto ASPO, todos quedamos como recluidos y encerrados en casa, ¿no? La imagen que uno podría pensar es ver el mundo desde la ventana, ¿no? Así que tanto las personas de mi comunidad como yo mismo empezamos a quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y el gran discurso de quédate en casa hizo que, bueno, todos nos comunicáramos por la mensajería instantánea, por las dudas para no decir marcas y esas cosas, pero ya todo el mundo sabe Acá se puede. el loguito verde cómo funciona, que se activó muchísimo para poder comunicarse, videos, textos, etcétera, a través de WhatsApp y a través de este otro medio, como fueron las plataformas audiovisuales. En mi caso no fue algo extraño por ahí por la capacitación previa, pero sí reconozco que todo fue mediado por tecnología. Entonces, bautismo, nada. Casamiento, nada. No porque, a ver, cuando se podía, porque el aforo lo permitía, no había posibilidades para la gente que hiciera ningún tipo de celebración en su propia casa o después. Por lo tanto, lo que fueron celebraciones comunitarias como bautismo, casamiento, al menos aquí en esta comunidad, nosotros nos tomamos en serio que había una pandemia y que por lo tanto había que asumir los cuidados sanitarios que se nos proponían, ¿no? De prevención, porque al final de cuentas cuidar la salud es también cuidar la vida y defender la vida. Sí, repito, sí nos tomamos en serio que hay una pandemia y que hay un virus que está perjudicando la salud. Y las misas dominicales, todos los días celebramos la misa a través o del Facebook Live o del YouTube y con distintas plataformas. El resto tenía la posibilidad de acceder a través del contacto vía WhatsApp con el cura directamente, y el teléfono de línea casi no, porque si no, ahí sí el que se desesperaba era yo, porque no podía responder a todos los requerimientos. Gracias, Fabián.
Marita, con respecto a tus trabajos de investigación durante la pandemia, ¿fue posible hacer algún balance de satisfacción en el marco de la pandemia? ¿Se puede cuantificar qué se vivió durante el encierro? ¿Cómo testear el humor social? Sí, trabajamos bastante. Hicimos un estudio muy grande de madres y padres a raíz de la escuela para ver también cómo se sentían los chicos y estudios a nivel de población. Y lo que vimos realmente es una situación muy triste, bastante dramática, con un crecimiento importante de los estados de ansiedad, de estrés, miedo, inseguridad. Este, eh, pero muy importantes. Nosotros teníamos tendencias que veníamos midiendo desde el año 2015 y hubo un crecimiento muy importante en todos los estados psicológicos de este tipo que estoy mencionando. Incluso mucho trastorno del apetito, también mayor consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo también de medicamentos y de fumar más. O sea que realmente afectó mucho psicológicamente, además de los problemas del coronavirus en sí físicos que todos conocemos. Y también lo interesante fue ver cuáles fueron los sectores, digamos, que sufrieron más. Y a priori se prestaba como mucha atención pensando que íbamos a hacer que las personas mayores eran las que se iban a ver más afectadas al estar solas. Pero en realidad, si bien nos afectó a todos, las personas mayores tuvieron como una mayor resiliencia frente al coronavirus y a la situación de aislamiento, y de algún modo se adaptaron en general mejor. En cambio, los adolescentes y los jóvenes sufrieron muchísimo. Incluso nosotros a priori pensábamos que este sector, como está tan acostumbrado a la tecnología y se manejan tanto, mismo comunicándose entre ellos mismos antes de la pandemia a través de WhatsApp o lo que fuera, y no lo iban a sufrir tanto, pero fue realmente muy impresionante ver cómo los números eran más drásticos en este sector. Por eso es muy bueno esto todo de la vuelta a clase, vuelta a las universidades y demás, porque hay una necesidad muy, muy grande de los chicos y de los jóvenes de esta interacción. Después el tema de las madres. Las mujeres han sufrido la pandemia más que otros sectores también, sobre todo aquellas hogares con chicos, porque si bien, digamos, la pandemia también democratizó un poco las tareas hogareñas, lo cierto es que igual siempre en las mediciones nuestras se ve que son las madres las que llevan, digamos, el mayor dedicación o carga horaria, y la mayoría trabajando a la vez en sus propios hogares. Entonces esto fue algo también muy, muy, muy marcado. Y después los sectores bajos, ¿no? Que sumados a todos los problemas que todos teníamos por pandemia, tenían esos problemas grandes de la carencia importante que produjo la pandemia. Y estábamos hablando mucho de lo digital, que lo comparto totalmente, y tenemos que ir para ahí, y como iglesia hay que trabajar aceleradamente en esa dirección, pero lo cierto es que hay muchos sectores que quedan marginados, que no tienen forma de conectarse, o que, bueno, la conexión es tan mala, o que prácticamente no pueden hacerlo. Vos, bueno, traés justamente el tema de la brecha digital, que era lo que le queríamos preguntar a Federico. Vos lo traés desde el ámbito, digamos, familiar y el acceso a la educación y demás. Vos, Federico, ¿cómo lo viste desde el punto de vista periodístico? El acceso a tu portal. ¿Viste variaciones, aumentos, descensos, variación en la población? ¿Cómo lo viste? A ver, más allá de responder sobre mi portal en particular, la industria de los medios Bien. vio
multiplicadas sus visitas online. Antes de estar acá en MDZ, trabajé como gerente general en Atlántida, que tiene medios como Gente, Paparazzi, bueno, otra, Villiquen. En ese momento el papel era insostenible, ¿sí? Y nos agarró la pandemia y la decisión estratégica fue cortar el papel y volcarse a lo digital. Y te lo hablo desde el punto de vista del negocio, y los números se dieron vuelta radicalmente. Esto quiere decir que la gente se había volcado a lo digital. Si no hubiese habido pandemia, probablemente el papel lo hubiésemos discontinuado en 6, 7, 8 años, ¿sí? Por ese amor irracional que a veces uno le tiene a ciertas cosas, pero en este caso me parece que la pandemia lo que mostraba era esa imposición. Ahora, desde el punto de vista de la brecha que existe, me parece que hoy levanto mi teléfono acá, hace que haya una brecha de conectividad o de acceso a la información que realmente la pongo igual para todos, ¿eh? Desde alguien que vive en un barrio muy vulnerable hasta alguien que viva en el barrio más aristocrático y pudiente de una gran ciudad, tienen acceso a través de esto a lo que es la WWW. Después, mayor, menor conexión, eso varía, pero la verdad que hay una nota, la puede leer cualquiera. A Facebook puede entrar cualquiera. De hecho, ¿cuántos delincuentes han posteado cosas acá en Facebook? ¿Sí? Que vos dirías, bueno, es de un sector marginal, pero ahora, lo que sí me parece, y que es más grave, es que esta brecha desnuda otros temas. La tecnología simplemente desnuda una brecha que quizás existe, y cuando vos ves esto, decís, la pandemia sí desnuda, obviamente, si está un año un país parado o el mundo parado, y la brecha no tiene nada que ver quizás lo tecnológico, se aumenta, pero por otras circunstancias, ¿sí? Que quizás no es parte de esta charla, pero lo que te puedo decir es el acceso a las noticias digitales, todo lo contrario, la pandemia redujo la brecha de acceso a la información, porque aún el que tenía menos trata de conectarse. Esto no implica que una escuela que tenga que educar en un barrio vulnerable se haya adaptado a la tecnología, ¿sí? Eso es muy diferente, y ahí empieza la gran brecha, ¿sí? Donde toda una educación privada, donde todo un sector económico sigue educando, como el mío, no sé, mis hijos, yo estaba muy tranquilo que iban al colegio todo el día, y hay otros que realmente no iban al colegio. Y mostrarle esto a un político fue muy difícil, porque el político sigue mandando a sus hijos al colegio, y a veces decís, qué paradoja esta, que el político no está viendo, no lo quiere ver. Así que bueno, pero a tu pregunta puntual, Virginia, todo lo contrario, la pandemia hizo que el acceso a los medios de información sea mucho más amplio de todos los sectores. Ahí lo veo a Fabián levantando la mano, así que interrumpo un poquito. Bien, Fabián, te escuchamos. Estás muteado, Fabián, ¿eh? Sí, quería sumar un comentario a lo que decías de la brecha respecto del tema en la catequesis. Nosotros lo que hemos notado es que en el proceso de catequesis, que supone un encuentro y que permite un desarrollo de aprendizaje, digamos, sin duda que los medios han sido, como vos planteabas con el teléfono, el más popular, el dispositivo más popular ha sido el teléfono celular, digamos, ¿no? Pero la gran brecha que se nos ha dado, porque por lo menos a nosotros, yo hice una investigación para la tesis de la tecnología educativa y justamente trabajé el tema de, bueno, incorporar tecnologías en el proceso catequístico, ¿no? Y el tema es que para muchos de nuestros catecúmenos, por ahí el único dispositivo era el teléfono que tenía la mamá o el papá en la casa, y en ese teléfono tenían que ir y venir los datos
para el trabajo que el papá hacía a distancia en su trabajo, o la mamá, pero también tenía que usarlo durante la semana para la escuela, si es que tenía algún tipo de posibilidades. Y en más de un caso, el que tenía otro dispositivo, como podía ser por ahí una computadora personal o lo que fuere, o le faltaba la cámara o le faltaba el micrófono, por lo cual, bueno, llevó a que a muchos se equiparan con mejores dispositivos. Esto también es cierto, ¿no? Lo llevó a los que pudieron mejorar. Pero creo que es un tema que habrá que repensar a futuro, por supuesto, si incorporamos estos procesos de aprendizaje, por ejemplo, en la catequesis, que va a haber que mejorar, ¿no? Todo lo que es la conectividad y la calidad de los dispositivos. Solo eso quería aportar, perdón. No, absoluto, y coincido, Fabián. Yo creo que la tecnología es un síntoma más que desnuda desigualdades, o sea, como el agua potable, como, no sé, como el acceso a los alimentos. Hay muchas cosas. Digo, bueno, este es un eje más. Por eso te respondía, solo desde los medios de comunicación, sí, no hubo impacto, todo lo contrario, pero en los Sí, otros claro. ejes estratégicos sociales, sí, por supuesto, por supuesto. Marita nos decía que en sus estudios se hablaba de ansiedad, de estrés, de inseguridad, quizás planteando un presente un poco escéptico, ¿no? ¿Cómo piensan que podemos renovar desde nuestros lugares el mensaje cristiano en estos tiempos donde, digamos, nos tenemos que ayudar para levantarnos el ánimo y estar un poco más optimistas y pensar con esperanza? Quizás hasta la vacuna como un factor de esperanza. No sé quién quiere responder primero. Mira, nosotros en la comunidad tenemos como una especie de latiguillo, que es un saludo de los que se usan en la misa para la despedida final, ¿no? Que es: la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Y entonces, prácticamente todos los saludos, cada vez que termina la misa, no olvidemos que la alegría en el Señor es nuestra fortaleza, y así sucesivamente. A tal punto que a veces hasta en los mensajes de WhatsApp terminamos con ese mismo latiguillo, que es un texto de la palabra de Dios, aclaro, ¿no? Por la duda, para que no... Y lo otro que nosotros hacíamos como lectura en lo personal y que propongo para tener en cuenta es aquello de Pablo, ¿no? A los romanos: Dios dispone todo para el bien de los que lo aman, y es una certeza de Pablo, ¿no? Sabemos que Dios dispone todo para el bien de los que lo aman. Entonces, yo entiendo, y porque yo mismo lo percibo como un signo en mí mismo, ¿no? El hastío, el cansancio, bueno, muchas sensaciones de agobio, etcétera, que ha producido, ¿no? En algunos casos el encierro, en otros casos la multiplicidad de tareas y de trabajos que uno ha tenido, porque también se han multiplicado las cuestiones. Bueno, que verdaderamente en esto, si uno es creyente, sabe que Dios dispone todo para el bien de los que lo aman. Tal vez en el momento del transcurso donde uno tiene que enfrentar la adversidad no lo ve con claridad, pero Dios nos ha enseñado a levantar un poco la mirada y saber que la historia de la salvación es una gran película con el final ya asegurado, ¿no? Entonces, nada, yo me animaría a insistir en estas dos perspectivas. Dios dispone todo para el bien de los que lo aman, y la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Silencio mi micrófono para que otro intervenga. Me encanta lo que dijo Fabián y comparto, es por ese lado, y siempre, digamos, tratar de, a pesar de todas las dificultades, tener como un mensaje positivo, y siempre se pueden encontrar cosas por las cuales, digamos, alegrarse o que pueden compartirse. Y también lo de fomentar esta cuestión del trabajo comunitario, de hacer algo por los otros, que siempre es algo que devuelve tanto. Nosotros vemos, por ejemplo, hemos trabajado mucho para organizaciones sociales y para ONGs, y vemos eso, como que la gente que ha dedicado su tiempo en esta pandemia a poder a dedicar algún tiempo a los otros, está mucho más contenta, además de haber dado algo a los demás, se dio algo muy importante a sí misma. Entonces ese también es un mensaje
positivo para esta pandemia, donde vemos mucha gente tratando de ayudar al otro. Podemos ver como una resiliencia comunitaria y social, digamos, Exacto, ¿no? como un crecimiento de los voluntarios. ¿Y vos, Federico, qué pensás? A ver, coincido cuando hiciste la pregunta, y es algo que hablamos mucho con mi mujer también, ¿no? Qué difícil cuando a ver, estas circunstancias agobian para las personas que no tienen fe y que, como decía recién el padre, ¿no? Siempre tengo también una frase que es el Señor es mi fortaleza y en Él me alegraré. Sí, igual, cuando me vienen a mí todas, y me enfrento todos los días con situaciones para que tengo que repetir esto, me parece que hay una respuesta cristiana al problema del mundo, ¿no? Los que tenemos el don de la fe y de poder ser guiados por el Espíritu Santo para decir esto, ya creo que hay un punto para poder soportarlo, sobrellevarlo y contagiar también otra esperanza en un mundo lleno de desesperanza, quizás no solo en la pandemia, sino también un poco antes también. Ahora, desde el punto de vista más humano, ¿sí? Porque no todos comparten nuestra fe, y creo que también en ese sentido uno tiene que aportar ya desde su lado. Vos me decís, ¿y cómo haces para enfrentarlo? Bueno, sabiendo que la esperanza a veces está puesta en otro lado, tratar de vivir un día a día mucho más, con mucha más altura, ¿no? Dejarse vencer por el desánimo que cuesta, pero desde el ámbito ya metro cuadrado familiar, poder llegar a tu casa, poder sonreír, poder en tu trabajo, si bien mi trabajo obviamente en un medio está plagado de malas noticias muchas veces, pero llevar historias que cambien y hacer que eso pase. Hoy cuando contrato también periodistas, trato de que tengan una filosofía de vida parecida a los que estamos acá, ¿sí? Con una cosmovisión que transmita esperanza, no que transmita cosas naif, ¿sí? Porque el mundo no es naif, hay que ser concreto, pero tratar de llevar historias que también puedan mostrar que existe una esperanza, que existe también alegría aún en la tristeza. Y por otro lado, coincido con Marita, a mí me gusta mucho cuando estoy mal o cuando los problemas agobian, digo, bueno, la mejor manera de responder a esto es salir de mí mismo y ayudar a alguien al primero que se me aparezca. Y eso no es a veces voy y le compro un chocolate a alguien que está en la calle, es agarro el teléfono y llamo a mi viejo, que con lo que me cuesta, porque no tengo tiempo, esto, lo otro, bueno, hablé 5 minutos, pero el salir de uno hace que también uno pueda, hasta egoístamente lo digo, ¿no? Pero pueda, amando, es como también uno recibe, en cosas bien concretas, uno recibe también esta alegría de estar con vida, por más pandemia que haya. Me parece que esa es una solución muy concreta del día a día. Vos hablabas de las historias relatadas en los medios, es una forma que es como que logra mucha empatía con los públicos. ¿Te acordás de alguna historia del año pasado que haya tenido gran impacto? Y la segunda parte sería cuando aparecen las vacunas ya reales, concretas y los procesos de vacunación, ¿hubo un cambio en la recepción de las historias? Uy, qué pregunta, a ver, difícil. A ver, hay miles de historias. Me haces acordar, porque algo que hablamos el año pasado, 2020, la historia más exitosa de Atlántida en ese momento fue cómo Pampita hacía ejercicios en su casa para soportar la cuarentena, ¿sí? Qué Pero interesante. furor, fue furor, ¿eh? Te digo que fue una nota de más de 15 millones de visitas. Pero eso te marca, ¿no? También lo que hablábamos antes, una persona que transmite por lo menos aún, muy humanamente, ¿no? Pero en un contexto de adversidad, bueno, sigo haciendo gimnasia, trato de
de cuidarme, te contagio mi alegría de hacer gimnasia. Después, obviamente, todos los temas al principio que se trataban para averiguar qué era esto del coronavirus, fue una curva que fue subiendo, 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 y desde enero de este año, ¿sí? Más allá de las apariciones de las vacunas, fue un tema que empezó a agotar, ¿sí? Ya en los medios digitales se empezó a ver que la gente no quería hablar más ya está el coronavirus, no quiero hablar más. Hace 1 año y medio que estoy hablando de esto, necesito que el medio me lo renueve. Obviamente siguen visitando esas noticias, se siguen consumiendo, pero cada vez menos. Esto también hace que uno tenga que reaccionar con otras historias. Entonces, me preguntás qué historias tocamos ahora. Lo que pasa ahí, bueno, variadas. En cuanto a la pandemia en sí, hoy en Argentina la historia que más vende, si tuviera que hablar, es todo lo referente a las elecciones. Digo, va más allá de la pandemia. Digo, creo que eso a nivel lecturas está dando un paso al costado de la pandemia. Hay que informarla, por supuesto, pero ya empezó a jugar mucho la elección. Pero me quedo con esta reflexión nada, ante la pregunta tuya, la de Pampita, de decir, bueno, la nota que más vendió en el contexto pandémico fue una celebridad que reúne muchísimos atributos, una cierta aspiracionalidad, y que hablaba de cómo ella enfrentaba cotidianamente la pandemia y lo hacía feliz. Digo, ese lugar de una celebrity haciendo gimnasia también puede ser ocupado a veces por mensajes más profundos también, pero bueno, eso, Virginia. Bien. Marita, Federico nos hablaba de las elecciones. ¿Podemos vincular el tema de las elecciones, el Olivos Gate, el tiempo pospandémico? ¿Eso se puede mensurar de alguna forma? ¿Tenés mirada sobre eso? Bueno, en este momento lo que te puedo decir es que hay una sensación en la sociedad de escepticismo, de tristeza muy profunda y escepticismo muy grande porque no se ve, hay mucha incertidumbre y no se ve o no hay confianza en ninguno de los caminos muy fuerte en general. Entonces, eso es lo que está haciendo, digamos, sobre todo en los jóvenes, que los jóvenes estén en este momento, sean los que están anímicamente peor o más afectados, y también decepcionados. Pero en cuanto a la elección, yo lo que diría es que, bueno, por supuesto, hay incidentes que pueden influir, pero siempre son una suma de circunstancias, digamos. Y importa mucho lo que pase en este próximo mes. Las preocupaciones de la gente corren fundamentalmente por los temas económicos, o sea, por la situación económica. Eso va a influir mucho en la elección. Y otra de las grandes cosas que influye en la elección es el tema de la inseguridad, sobre todo en el Gran Buenos Aires, es donde la gente se siente más insegura. Te diría que esos son los temas principales hoy. También hay todo un tema del coronavirus y de la vacunación que, bueno, ahora se ha acelerado y eso es mejor visto. Pero la elección va a estar más definida en esos términos que en ningún otro, te diría. Eso es lo que más afecta. Gracias, Marita. Acá me pasa, Romina, algunos comentarios de quienes están participando de esta charla. Creo que esto sería más para Fabián. Dice que las órdenes religiosas tienen portales con Evangelio del Día y comentarios. ¿Hay datos sobre si se mantuvo o incrementó la transmisión del Evangelio durante la pandemia? A ver si hubo mayor participación a través de las redes en la misa, por ejemplo. Y otro comentario dice, en Irlanda volvió el 10% de los feligreses que habitualmente participaban en la misa. ¿Cómo vamos a reconstruir nuestras comunidades? Supongo yo que
querrá decir de modo presencial, o vos pensás que esto va a seguir de modo híbrido. ¿Cuál es tu opinión? A ver, nosotros ya estamos ensayando el modo híbrido, digamos, ¿no? Porque estamos transmitiendo a un grupo presencial en la parroquia y seguimos transmitiendo la celebración para aquellos que no se animan todavía o no pueden participar presencialmente, tanto por el tema del aforo o por circunstancias personales, digamos, ¿no? Yo quisiera poner esto en un marco. El Evangelio para mí es fundamental en esto, ¿no? El principal evangelizador es Jesús, y por lo tanto yo creo que nadie va a poner en duda el estilo evangelizador de Jesús. Espero, por las dudas. Acabamos de leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, donde se empieza con más de 5.000 personas que comieron pan hasta saciarse, y se termina con que se va mucha gente, dice el texto, y quedan 12, a los cuales Jesús, en vez de preguntarle, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Cambiamos el Evangelio, porque evidentemente lo que hasta ahora prediqué no fue muy bueno y se fue mucha gente. Jesús le pregunta, miren muchachos, ¿ustedes también quieren irse? ¿No? La pregunta de Jesús, decíamos este domingo, justo es taladrante. Por lo tanto, el tema del número, a esto me refiero, el tema del número no debiera ser un tema que nos aflija. Para ser honesto, la pandemia puso de manifiesto, yo creo, algo que se viene dando en muchas de nuestras comunidades, que es la reducción de la participación activa, ¿no? de los fieles laicos, por lo menos en la realidad más urbana y argentina. Yo en esto quisiera hacer... he aprendido a tratar de puntualizar mucho lo que uno dice y desde dónde uno lo dice, porque de repente uno puede generalizar algo que es lo único que uno ve y en otros ámbitos es diferente, pero yo creo que el número de participantes ha disminuido, va a disminuir, y no por otra cosa, sino porque se ha instalado en muchos el tema del miedo, y en otros ha puesto de manifiesto algo que, hago un paréntesis, si se me permite prolongar un poco la respuesta. Sí. Para que haya una virtud, tiene que haber un hábito que se repite, ¿no? Si yo quiero crecer en la virtud de la religión, tengo que realizar determinados actos religiosos que me hagan madurar en esa acción y luego adquirir una virtud. Es una teología un poco por ahí para algunos ancestral, pero es lo que aprendí, me parece lo más fácil de visualizar. Si yo quiero que un chico coma en la mesa porque es algo importante, lo tengo que enseñar a sentarse y todos los días ayudarlo a que se siente a la mesa y coma con los que están allí a su alrededor. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es discontinuar esta habitualidad, ¿no? No sé si la pandemia, yo creo que las restricciones que se han puesto para prevenir la pandemia, porque la pandemia, hablamos de la pandemia, un fenómeno muy englobante y de repente habría que desglosar y en varias cosas, pero no es este el momento ni el tiempo. Entonces, ha discontinuado una participación de los fieles en todo lo que era la celebración sacramental, por lo cual va a haber que reconstruir el hábito, ¿no? de la participación, tanto en la catequesis como en la participación litúrgica de la misa y sobre todo en la santificación del domingo. A mí una de las cosas que me llama la atención es, está bien, la Iglesia en Argentina y en general ha como advertido que estábamos exceptuados del precepto dominical, ¿no es cierto? Pero el mandamiento va más allá del precepto dominical. El mandamiento lo que advierte es santificar el día del Señor. Y yo santificar el día del Señor lo puedo hacer aún estando en terapia intensiva. Bueno, esto lo que me parece es dos cosas. Asumir mi parte de responsabilidad. No hemos catequizado bien porque pareciera que lo único que importa es que la gente cumpla yendo a misa o estando sentada en la iglesia en el domingo participando de la misa. Esto se ha discontinuado por lo tanto la celebración, pero no hemos enseñado que el domingo es el día del Señor y que por lo tanto hay que santificarlo, hay que dedicarle a Dios el domingo, y esto se puede hacer a través de una pantalla participando de la misa o
haciendo lo que pueda hacer para vivirlo en la presencia del Señor. Y termino con esto. O bueno, mejor me silencio y dejo por las dudas porque por ahí hay otro que tiene que intervenir. Bien, igualmente nos queda claro que tenemos que complementar la virtualidad seguramente con la presencialidad y que estamos haciendo agua tanto en una parte como en otra, pero bueno, también salimos con muletas de los dos espacios. Una última pregunta que me pasaba Romina, creo que también toma partido el que pregunta, ¿no? Porque dice, se habló de sectores que crecieron, pero ¿qué pasó con los sectores que retrocedieron? En especial el comportamiento de los sectores políticos. ¿Estuvieron a la altura? ¿Quién quiere tomar la posta? A ver, yo si querés respondo, Virginia, creo que es la pregunta de Guillermo, que dice, habla sobre un sector que creció a raíz de la pandemia, pregunto a todos los panelistas cuáles sectores. A ver, primero una aclaración, ¿no? Más allá de que creció el sector de los medios en la pandemia, quizás mi introducción hablaba de que lo digital es lo que se impuso, ¿sí? Esa es la gran lección de la pandemia, y esto afecta a todos los sectores, para bien o para mal, ¿sí? Pero es una realidad. Después habrá sectores que enseguida se adaptan y sectores que tardan un poco más en hacerlo. Digo, la supervivencia ahí también en un siglo XXI/siglo XXII va a depender mucho de la tecnología y cómo nos adaptamos a ella. Entonces, ahí es como más, quizás no quise responder tanto sobre un sector, ¿sí? Si se interpretó así. Por otro lado, ¿qué sectores retroceden? No vamos a hacer un análisis ahora de cada industria, ¿no? En particular, pero me parece que lo que podría decir, ya no tanto como experto en medios, sino como experto en transformación digital, es el sector que no logra transformación digital. Tiene dos palabras, una que es sustantivo, que se llama transformación, y otra que es un adjetivo, que es digital, ¿sí? Hay que entender, como en cualquier proceso histórico, que este es un proceso de enorme transformación, ¿sí? Lo estamos viendo, el mundo está convulsionado. A esa transformación además viene un adjetivo que es digital, ¿sí? Lo digital está interfiriendo mucho en esa transformación, porque lo exacerba, porque nos configura, porque nos complementa, porque nos perjudica. Entonces, cuando uno habla de transformación digital, va a ser un sector perjudicado en tanto y en cuanto no quiera ver, interpretar y actuar de acuerdo a esa realidad, ¿sí? Entonces hay una frase muy interesante en el mundo de los negocios de Peter Drucker, que dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿sí? Entonces yo puedo venir con un lindísimo discurso de transformación digital. Ahora, me llega a mí esa transformación y culturalmente ya ni lo quiero hacer, por más que lo vea, ¿sí? Ya está, la cultura me comió esa estrategia. Entonces, creo que ahí habrá sectores que puedan estar, porque en algún momento va a llegar, esa transformación digital va a llegar, no es que me voy al Cerro Uritorco y me aislé del mundo. O sea, va a pasar, es cómo nos vamos preparando para eso. Y por otro lado, que él preguntaba, Guillermo, sobre el comportamiento de la política, creo que hoy los ejemplos son innumerables de cómo la política ha invadido el mundo digital. Vayamos desde las fake news hasta la elección de Obama, pasemos de todo lo que se filtró, todos los problemas que tuvo Facebook de filtración, hasta cómo hoy los candidatos encaran sus campañas políticas. Lo que te puedo decir, eso de lo que leo y lo que me informo. Ahora, lo que te digo con mi experiencia de vida es la pauta política, ¿sí? La plata que invierten los políticos a nivel medios, hoy en lo digital es 20 veces más grande de lo que invertían hace 3 o 4 años, con lo cual muestra una clara tendencia hacia ese comportamiento de la política que larga a miles de militantes a participar en redes, a hacer comentarios y a fogonear desde una esfera digital, tratando de transformar todo un humor social que se da en redes. Yo creo que la política ha recogido ese guante, más allá de salir a caminar y tocar timbres por las casas.
las elecciones hoy creo que gran parte se definen en esta esfera. Yo comparto lo que está diciendo Federico. Creo que, digamos, el tema de las redes sociales es un tema que también tiene alto impacto en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en todos los ámbitos y también en el sistema, en la democracia. Y en ese sentido, digamos, al principio teníamos como una euforia muy grande pensando, digamos, que las redes iban a ayudar a la participación, cosa que hacen, y a una mejor comunicación, y tienen enormes ventajas. Pero después está el uso humano que se hace de ellos y cómo hacer para generar buenas prácticas dentro de las redes sociales y de alguna manera poder controlar esas fake news, discursos falsos o incluso muchas veces discursos violentos o del odio dentro de las redes. Y ahí hay todo un tema, digamos, que es muy complejo porque implica muchas partes y todas las partes tienen que llegar a un consenso para estar de acuerdo, en la que entran, digamos, los políticos, las plataformas, las empresas también, o sea, somos muchos y también hasta los propios ciudadanos de nosotros mismos, cuando recibimos, por ejemplo, algo, si antes de mandarlo nuevamente a todos nuestros contactos, pensamos bien en lo que estamos mandando, si creemos en la veracidad de lo que dice, este tipo de cosas, porque muchas veces nosotros mismos nos encontramos multiplicando cosas que después vemos que no eran buenas o no eran ciertas. Entonces hay todo un tema ahí muy, muy complejo y que me parece que también tenemos que abordar y que también importa desde el lado de la iglesia, digamos. La iglesia también tiene que empezar a poder, a trabajar en redes y demás para llegar mejor, pero bueno, es todo un tema no fácil. Como todo, Fabián, necesitamos nuevos curas. como es muy acelerado, es difícil, de difícil adaptación. Claramente, sí, sí. Perdón, uniéndolo a lo que vienen diciendo ahora y decías vos, Marita, Fabián, necesitamos nuevos sacerdotes con nuevas formaciones. ¿Qué hacemos con los que tienen miedo y no quieren entrar? Porque Marita hablaba de los odiadores en las redes, que claramente hay varias redes en las cuales pareciera que en vez de estar navegando en una red social, estamos navegando en una cloaca intelectual. Pero, ¿vos qué pensás de esto? ¿Cómo hacer para que estas... porque los sacerdotes son cabeza de comunidad muchas veces, y aunque el trabajo de los laicos cada vez es más intenso, y el Papa lo está pidiendo también con mucha robustez en sus fundamentos, ¿vos qué pensás de esto? ¿Hay que cambiar un poco a los curas para que entren más a la vida digital? Hay que cambiar a los curas. No. No, bueno, yo no dije eso. No. A ver, la formación permanente ha sido siempre un desafío para todos, digamos, no solo para los curas, para los laicos también, digamos. Yo creo que no depende del estado eclesial. La formación permanente es un desafío para todo cristiano del momento mismo que Jesús nos pidió que seamos perfectos, digamos, ¿no? La mejora continua que se oye a veces en educación o en el mismo nivel empresarial, digamos, ¿no? Me imagino que Federico debe hacer distintos tipos de evaluaciones, o Marita, distintos tipos de evaluaciones para mejorar la calidad de sus propuestas, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la formación del clero, del laicado, etcétera, tiene que ir hacia una formación, una capacitación que vaya integrando todo este tipo de situaciones nuevas, ¿no? No se puede interactuar en el mundo en que vivimos si no vamos avanzando en este tipo de capacitaciones. Lo que pasa es que cada vez que uno ingresa en un ámbito, pareciera como que ese ámbito se torna absoluto. Entonces, ahora estamos en el ámbito digital y entonces hay que capacitarse digitalmente. Mañana estamos en el trabajo social y entonces hay que capacitarse para el trabajo social. Pasado mañana estamos en la escuela y todos tienen que ser excelentes docentes y así sucesivamente. Yo creo que sin pretender absolutizar, yo creo que hay que ser capaces de
buscar una mejora continua también en la capacitación nuestra como sacerdote. Y yo distinguiría lo que es la intervención en las redes sociales y como una cuestión de participación en la comunicación, y por otro lado lo que significa la incorporación de tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de aprendizaje, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es la intervención en redes sociales, donde permanentemente circula información, va y viene, y hay que tener, como decía Marita, por ahí un espíritu crítico que permita de alguna manera saber ver qué estoy leyendo y qué estoy proponiendo, pero también cómo accedo a una mejor, la palabra por ahí sería una mejor acción formativa, ¿no? En donde la persona, valiéndose de las tecnologías, pueda participar a distancia, por ejemplo, de distintos procesos de aprendizaje. Y esto, repito, no es solamente entrar en Facebook y ver que publica la congregación tal o tal editorial, sino que implica un proceso catequístico renovado, ¿no? A partir de las tecnologías. Nosotros, desde el ISCA, desde la Junta de Catequesis en las que hemos participado, o la misma Comisión Episcopal de Catequesis, hay distintas propuestas como para capacitar a los catequistas. Yo mismo he tratado de hacer un ensayo en mi propia parroquia, capacitando a los catequistas, etc. Pero todo queda como pendiente, digamos. Siempre hay para mejorar más, siempre hay para hacer más. Entonces, si los curas tenemos que capacitarnos o no, yo creo que sí, tenemos que aprender a capacitarnos en estas, no solo en la intervención de las redes sociales, sino también en las nuevas tecnologías, pero también aprender a trabajar en conjunto. Es decir, hay un montón de otras personas que saben hacer mejor las cosas que nosotros. Entonces, bueno, valernos de aquellos que saben hacer las cosas mejor y trabajar juntos, no olvidando que lo nuestro es no solo la red digital, sino la red evangelizadora en el buen sentido. Así que aprender a trasladar la parábola de la red a todos estos ámbitos. ¿Puedo agregar algo a lo que decía el padre recién? Sí, Virginia, claro. mira, cuando haces la pregunta y escuchándolo hablar, ¿no? También creo que es una cuestión de ministerios a veces, y le pregunto a todo el público, ¿no? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un mono con navaja o que nadie haga nada? ¿Sí? Yo prefiero que nadie haga nada antes que un mono con navaja, ¿sí? Entonces, a veces cuando se le exige a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, estar en una red social, interactuar con personas de manera digital, si no conocen las reglas del nuevo continente, si no conocen las reglas de América, si no hablan guaraní, si no tocan la flauta, si no entienden nada de eso, pero igual van porque tengo que estar, se van a mandar una macana, ¿sí? Como ya se las mandan y como nos las mandamos todos cuando aprendimos esto, con una diferencia: se está hablando de un mensaje de evangelización y representan algo que es mucho más grande. Entonces, dicho esto, para mí ahí concuerdo 100% con Fabián. La presión no está solo en los sacerdotes. ¿Qué hacemos los laicos? ¿Cuántas horas dedicamos de nuestro día a tratar de que sacerdotes por qué en vez de pensar en un sacerdote no pensamos en un equipo de 5 laicos que manejan la imagen de un sacerdote en las redes? Que sepan, Claro. que entiendan, que hablen el idioma, que no respondan a las 11 de la noche un WhatsApp, porque eso es una regla de oro que nadie tiene que hacer. ¿Quién les enseña eso a nuestros sacerdotes? ¿Quién les enseña? No pongas un like en la foto de una chica que dijo, nos fuimos a misionar todos juntos y grande Padre Luis, no sé, por decir una pavada. Digo, hay reglas Sí, prácticas, claro. ¿sí? Que ahí es cuando uno dice, lo digital se impuso, quieras o no se impuso, hay que aprenderlas, pero porque haya que aprenderlas no significa que todos tenemos que hacer eso, pues si no, de repente el canto, San Agustín dijo, cantar es rezar 2 veces, todos nos ponemos a cantar. No, hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe manejar lo digital, entonces hay una presión también desmesurada hacia el sacerdote para que participe en redes, el que tiene talento y no lo usa, lo estamos desperdiciando y a veces no se anima. Ese lo tiene que usar y hay que capacitarlo. Entonces, cuando uno habla de estas decisiones, también
requiere toda una transformación de la iglesia, que es el signo de los tiempos. Digo, hoy estamos divididos en diócesis, pero yo estoy escuchando un sacerdote colombiano en la misa. Digo, Claro. todas esas cuestiones son mucho más Claro. profundas, y quiero darte un dato simplemente de esto que hablabas post-pandemia y pandemia, polémica aparte, ¿sí? Uno puede estar de acuerdo con la evangelización que haga el padre Reinaudo o no en las redes, pero es TikTok. alguien que yo seguía bastante, ¿sí? Sigo a varios, pero él en particular, a mí me sorprendió algo de esto que hablábamos, la estrategia la cultura se come a la estrategia, acá fue al revés, ¿sí? Porque él antes de la pandemia tenía en sus vivos de Instagram 150, 200, 300 personas. Hoy un Instagram del padre Reinaudo lo tiene entre 1000 y 1200 y los hace a las 11 de la noche todos los días. Yo tengo en mi celular a Moldavsky, ¿sí? El humorista, la tengo a Pampita que se pone a hacer vivos, y a las 11 de El la noche humorista. también me sale Jorge Reinaudo, ¿sí? Ahí se están conectando el triple de personas que lo hacían antes de la pandemia. De vuelta, polémica aparte, como del mensaje, lo que fuese, pero él tiene un equipo. A Jorge Reinaudo se le asignó una diócesis más apartada, ¿sí? Con menos gente. Él tiene talento, propone algo innovador. De vuelta, podemos estar más o menos de acuerdo, pero digo, esas a veces son las acciones concretas, de decir, bueno, si acá hay talento, ¿cómo lo fomentamos? Y que cada uno dé lo que tiene para dar. Me parece que eso también responde muchas veces a, ¿cambiamos los sacerdotes? No, pobres, ya que tras que son 400.000 en el mundo y que tienen un laburo infernal, ahora lo único que falta es que se pongan a hacer redes y todos sean eruditos, porque después le vamos a exigir que sean buenos teológicamente, doctrinalmente, que además atiendan su parroquia, que confiesen, que den la comunión. Digo, bueno, laicos, ¿dónde están? O sea, ¿quién hoy, dónde está el...? Y bueno, cuando te digo laicos, ¿dónde están? Y con esto termino y cierro, pero voy a sacar mi parte más mundana y de negocios, ¿sí? Cuando tenemos recursos y generamos recursos, el peso que tengo, ¿dónde lo voy a poner? ¿En apoyar a 5 laicos que manejen bien las redes de un sacerdote, o en o en distribuirlo en un barrio vulnerable para que progrese en una función que a veces es del Estado, ¿sí? Entonces, esas preguntas de fondo también hay que hacerlas, porque los laicos, los 5, para que hagan un buen laburo, no pueden trabajar de manera gratis y voluntaria. Entonces, son los desafíos y los cuestionamientos del mundo de hoy. Pero bueno, en eso quería completar la respuesta de Fabián, que bueno, estoy muy de acuerdo. Tiraste un tema sobre el cual la Iglesia viene hablando desde el siglo pasado. Y es muy interesante, lo podemos dejar para la próxima. Tengo una última pregunta como para los tres, para ir redondeando y ya ir despidiéndonos, y también agradeciéndoles sobre todo el compromiso que pusieron en cada respuesta. Claramente nos damos cuenta que según nos paremos en alguna parte del mapa mundi, nos damos cuenta que los países gerenciaron la pandemia desde distintas ópticas. Según ustedes, ¿cómo evalúan el gerenciamiento? Digo, ¿cómo la llevaron adelante? ¿Qué pasó durante las cuarentenas? ¿Qué pasó con las aperturas y cierres? ¿Qué pasó con la vacuna? ¿Cómo la ponderan ustedes? Y además, ¿cómo va llegando a las distintas partes del mundo? Pensemos, por ejemplo, en África, América Latina y algunas partes de Asia. En cuanto No al sé quién quiere comenzar. yo digo una palabra Fabián. en cuanto al gerenciamiento. A mí me parece que en todos los órdenes se está hablando de la multidisciplinariedad, por lo menos en los ámbitos educativos en los que yo me he formado, y en la perspectiva que uno trata de darle a la docencia, etcétera. Y me parece que en un mundo donde nos queremos jactar de reconocer múltiples miradas, etcétera, no se ha tenido esta multiplicidad de miradas, ni se ha tenido consideraciones desde distintas perspectivas. Se ha hecho una opción por una mirada desde la medicina infectológica, creo que se la llama, o algo así, pero no se tuvo en cuenta Epidemiológica. epidemiológica, gracias.
pero no se tuvieron en cuenta otras disciplinas que abordan también el comportamiento del ser humano y que podían haber ayudado en el discernimiento de las mejores medidas para sobrellevar la pandemia. En todo momento creo que el espectro de la vida religiosa tampoco se tuvo en cuenta como una de las tantas disciplinas que no se tuvieron en cuenta. Hasta acá mi participación. Sí, yo creo que el excesivo aislamiento, digamos, en los estudios nuestros, el periodo de mayor sufrimiento, por decirlo, fue en donde hubo un cerramiento así extremo durante un periodo prolongado. O sea, eso es algo muy para tener en cuenta, donde, bueno, no podíamos hacer las actividades normales, ni ir a las escuelas, ni ir a las iglesias, ni ir a ninguna parte. Eso generó una situación muy, muy difícil, que es importante tener en cuenta, como que por ahí por cuidar solo o apuntar demasiado a la salud física, no se consideraron, como bien dijo Fabián, otras cosas. Desde el punto de vista así más macro, más global, yo diría que un poco lo que presenciamos es que no han funcionado muy bien las acciones colectivas a nivel mundial para resolver el problema, y que en general ha habido miradas más nacionalistas de resolución de cada uno dentro de su propio país, donde, digamos, en los países de ingresos medio bajos o los países más pobres se vieron seriamente afectados y tuvieron un acceso muy limitado o mucho menor a las vacunas. Gracias, Marita. Federico. A ver, es una pregunta muy difícil, Virginia, la de hablar, como que explayarme sobre esto son 4 horas más de charla. No, Creo no. que, no, por eso. Yo Tampoco tanto. lo único que puedo decir es en este acontecimiento mundial, de catástrofe mundial, cada uno reacciona como puede, ¿sí? Entiendo que hay gente que tiene una responsabilidad mayor para tratar este tipo de tragedias. Me parece que lo que se desnuda acá es las naciones que piensan en el largo plazo, y todo esto lo tenían mucho más ordenado, y las naciones que a veces piensan en el corto plazo. Es lo mismo, a mí me tocó vivir el atentado en Inglaterra, en el de los subtes, ¿sí? Viví allá. Decíamos con mi mujer, este país estaba preparado para un atentado. O sea, pasó, si hubiese sido en Argentina, en Colombia, Perú, Nigeria, probablemente en vez de 57 muertos hubiese habido 430, ¿sí? Porque te das cuenta todo un sistema que se activó, ¿sí? Absoluto. Desde que yo tuve que ir a un segundo subsuelo, aún si estaba lejos del lugar, hasta lo que siguió después. En términos de mayor envergadura, lo relaciono con el coronavirus. Digo, se desnudó el gerenciamiento muchas veces que uno tiene como nación, como gobernantes, como sociedad civil. Pero bueno, lo demás es todo opinable, digo, es muy difícil. Gracias, Federico, gracias, Fabián, muchas gracias, Marita.